El América podría tener delante una de esas oportunidades que aparecen una sola vez en la vida, pero hay un problema. Memphis Depay podría costarle a las Águilas una auténtica fortuna y no estamos hablando de pagar un traspaso. Memphis está libre en estos momentos. El problema, señoras y señores, es mucho más grande de lo que estamos viendo. Es realmente extraordinario y no sorpresivo, Y uno de los problemas en los cuales se enfrentaría el equipo de las Águilas del la América con la contratación de Memphis Depay es su salario, porque estoy viendo muchos que están hablando precisamente de que Memphis Depay estaría llegando a la institución del conjunto de las Águilas del la América como un nuevo refuerzo. Ojo, porque aquí vamos a hablar precisamente de toda la claridad sobre este tema, porque no solamente es cuestiones de hablar por hablar, no solamente es traer por traer, sino más bien analizar si este jugador conviene para el equipo de las Águilas del la América, el por qué sí podría llegar o el por qué no podría llegar. Porque yo veo que muchos están tan alborotados que ya están hablando y diciendo que Memphis Depay podría firmar con algún club de la Liga Mexicana, incluido precisamente el equipo de las Águilas del la América. Y eso pues como que no está muy bien visto que digamos, porque se alborota la gente en medio de esta polémica que se ha generado en Brasil, en medio de las polémicas del jugador y todas estas situaciones que se están viviendo alrededor. Pues obviamente que muchos se preguntan, ¿por qué salió Memphis Depay? ¿Cuánto gana Memphis Depay? Y como lo veníamos mencionando, uno de los primeros problemas que se va a enfrentar el América, si es que hay algún rumor fuerte, el problema es su salario. Porque después de la explosiva ruptura con Corinthians, el delantero neerlandés quedó disponible en el mercado y automáticamente comenzaron a aparecer equipos de diferentes ligas interesados en conocer sus condiciones. Y entre esos escenarios ya empieza a aparecer precisamente la Liga Mexicana, donde encontramos equipos como Monterrey, Tigres, el América, Cruz Azul, Toluca. Y cuando hablamos de un jugador como Memphis Depay, es imposible no pensar en el América. Pero aquí viene lo interesante. ¿Puede el América realmente pagar a Memphis Depay? Porque estamos hablando de un futbolista que pasó por PSV, por el Manchester United, por el Lyon, por Barcelona, por Atlético de Madrid y obviamente por el Corinthians. Un jugador que fue internacional con países durante años. Un futbolista que disputó mundiales, Champions League, Europa League. Y bueno, todavía tiene 32 años de edad. 32 años de edad. Algunos dicen, pues ya está veterano, ya es casi imposible. ¿Cómo es posible que todavía se estén peleando por un jugador? Bueno, pues la idea es que el jugador sigue teniendo nivel futbolístico. Pero bueno, hay algo que hace todavía que este rumor sea aún más atractivo para algunos. Memphis no salió de Corinthians porque deportivamente no lo quisieran. Se fue por dinero. Esa es una de las realidades. Corinthians anunció que decidió no renovar su contrato debido a razones financieras, para cuidar la institución, para cuidar las finanzas del equipo. Pero la historia se volvió mucho más explosiva después de que Memphis acusara al club de incumplir un acuerdo, según él, ya había sido aprobado por diferentes sectores de la institución, y ahora el jugador amenaza con tomar medidas para defender sus intereses. O sea, Memphis no solamente está libre, está saliendo de Brasil en medio de una auténtica guerra económica. Y eso nos lleva directamente a la América. Porque si las Águilas quisieran intentarlo, podrían encontrarse con una oportunidad que hace unas semanas parecía completamente imposible: traer a Memphis Depay sin pagar un traspaso. Pero no se emocionen demasiado, porque gratis, pues como que no, no significa barato esa palabra. Y aquí es donde comienza la verdadera locura. Según reportes brasileños, el paquete económico de Memphis Depay en Corinthians superaba los 3 millones de reales mensuales y era uno de los contratos más pesados del fútbol brasileño. Para que nos vayamos dando una idea de lo que puede costar precisamente el futbolista brasileño en la Liga Mexicana. No solamente para el América, no solamente para el Cruz Azul, sino para toda la liga. Lo que puede significar precisamente el futbolista. Ahora imagínate trasladar precisamente ese escenario a la Liga Mexicana. El América tendría que encontrar una fórmula para convencer a un futbolista que ya está acostumbrado a cobrar como una auténtica estrella internacional, aunque ya está viviendo los últimos días futbolísticos, y ahí es donde las Águilas tendrían que jugar con mucha inteligencia, porque si Memphis exige un salario similar al que tenía en Brasil, la operación podría ser imposible. Pero si acepta una reducción importante a cambio de bonos, derechos comerciales, patrocinios y un proyecto deportivo, entonces la historia cambia, ¿no? Y esa podría ser precisamente la única puerta que tiene el América, porque yo no le veo de otra, Yo no le veo. Quienes están poniendo precisamente a Memphis Depay en el equipo de las Águilas del la América solamente porque es un jugador que ha quedado libre y que pudiera aportar algo dentro del equipo americanista y que pudiera ser mediático y todo lo que tú quieras. La verdad, déjenme decirles que no han hecho la tarea de investigar
lo que ha sucedido con él y Corinthians y el paquete económico que enfrenta o que establece al momento de firmar contrato. Entonces, esa es una de las problemáticas a las que se va a enfrentar el América, porque hay algo que no podemos olvidar. Memphis ya ha demostrado que puede ser un gran jugador, un diferencial. Con Corinthians, si no mal recuerdo, disputó alrededor de 80 partidos, marcó por allá de 20 goles y 15 asistencias, fue protagonista en los títulos que consiguió el club durante su estancia en Brasil. Pero también hay que hablar de la parte incómoda, porque si el América quiere convertirlo en su nuevo delantero estrella, tendrá que aceptar varios riesgos. El primero, tiene 32 años, que al final del día siempre venimos mencionando que si tiene las cualidades, si tiene las habilidades, si tiene lo que tenga, no importa lo demás, ¿sí? No importa, sirve, funciona, le echa todos los kilos, adelante. El segundo, viene de un 2026 complicadísimo en todos los sentidos. Y el tercero, su historial físico no es perfecto. Obviamente, Memphis ya ha tenido problemas musculares y durante este año sufrió una lesión que afectó su continuidad. Entonces América tendrá que preguntarse, ¿estamos contratando a una estrella internacional o estamos pagando como estrella por un jugador que ya está en la parte final de su carrera? Y esa discusión sería inevitable, porque si Memphis llega a la América y comienza a marcar goles, todo el mundo va a decir que fue una genialidad. Pero si llega con un salario gigantesco y pasa semanas lesionado, la directiva se va a convertir en el blanco de todas las críticas. Si ya de por sí Santiago Baños y los demás están volviendo locos por todas las críticas que hay alrededor de las redes sociales por la mala gestión que han tenido, imagínate cómo va a ser toda esta polémica que se va a vivir alrededor de él. Y todavía falta mucho más, la novela de sus exigencias, porque aquí es donde el caso de Memphis Depay se vuelve verdaderamente polémico. Durante las negociaciones con Corinthians comenzaron a circular reportes sobre las condiciones de su entorno, ¿sí? El entorno, lo que habría solicitado precisamente para renovar. Y algunas son bastante sorprendentes, ¿eh? Se habló de un palco privado en la Neoquímica Arena, esa es una. Del uso del estadio para diferentes eventos, es decir, sí, creo que por ahí se hablaba de 2 eventos, que por ahí había rumores, de participación en los ingresos generados por esos eventos. Y de algo todavía más polémico, una parte de una futura premiación del Mundial de Clubes. Incluso si Memphis ya no estuviera jugando en Corinthians cuando ese torneo llegara. Entonces, imagínate nada más. Eso último, hay que decirlo claramente, fue reportado como una exigencia durante las negociaciones. No es algo que debamos presentar como un hecho judicialmente probado, obviamente. Pero los rumores están más grandes que nunca, ¿no? Porque la polémica pues ha sido enorme. Porque según esas versiones, Memphis consideraba que había contribuido al crecimiento y reconstrucción del Corinthians y que por lo tanto merecía participar de ciertos beneficios futuros. Nada más chequenle precisamente el dato. Y aquí es donde yo me hago una pregunta, ¿no? ¿Se imaginan a la América aceptando algo parecido? Miren, yo sé que traer jugadores de esta calidad y todo este rollo implica gastos, implica mucha logística, implica un montonal de cosas. Y algunos equipos se bajan los calzones con tal de traer a este tipo de jugadores. Nada más volteemos a ver al equipo de Monterrey, cómo se bajó los calzones con Sergio Ramos. Y al final del día Sergio Ramos no les dejó absolutamente nada, ¿no? Entonces, una cosa es pagarle un salario alto a Memphis Depay y otra completamente diferente es empezar a negociar condiciones especiales. Y ahí el América tendría que poner límites, porque al final del día el América en estos momentos está pasando por una crisis futbolística y no le conviene tener a este tipo de futbolistas. El club no puede permitir que un fichaje, por muy mediático que sea, termine alterando completamente la estructura económica de la plantilla. Pero también hay que reconocer algo, Memphis tiene un poder de negociación enorme. Está libre, tiene nombre, tiene experiencia, tiene mercado, puede esperar, ¿no? No necesita aceptar la primera propuesta que aparezca, por eso el América tendría que convencerlo. Y bueno, hay muchas posibilidades que pueden aparecer y ser interesantes, en lugar de ofrecerle un salario descomunal, porque ¿por qué no convertirlo en el rostro comercial del club? O sea, son muchas cosas. Un contrato base, bonos por goles, bonos por títulos, por partidos, ingresos por patrocinadores, derechos de imagen. O sea, son muchas cosas que se pueden manejar. Pero va a depender mucho de lo que quiera Memphis Depay también. Y es una estructura que permita a Memphis Depay que gane mucho dinero si realmente funciona dentro de la cancha. Eso podría ser mucho más inteligente que simplemente darle un salario gigantesco garantizado. Y deportivamente hablando, el América tendría un jugador que puede cambiar completamente su ataque. Porque Memphis no es solamente un delantero de área, ¿eh? Puede bajar a recibir, generar juego, asociarse, disparar desde media distancia, cobrar tiros libres, ejecutar penales. O sea, tiene una frialdad este hombre para jugar que uno dice, puta máquina, con ganas. Y bueno, eso es lo que le daría precisamente al América. Y ahí es donde entra precisamente la pregunta.
le conviene al América o le conviene a cualquier equipo de la Liga Mexicana, porque hay opciones en Europa. Entonces, es un jugador mediático, sí, mediático, y anda buscando un contrato chido. Esa es la realidad. ¿Le conviene al América tenerlo? Honestamente yo te voy a decir, no le conviene al América.